La idea para esta sesión y lo que proponía al hablar de espacio y territorio en las crónicas franciscanas, específicamente refiriéndome a la crónica miscelánea de Fray Antonio Tello, la crónica de Michoacán de Fray Pablo Beaumont, y dos textos de Fray Isidro Félix de Espinosa, la crónica de los colegios de propaganda de FIDE, y también la crónica de la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán. El texto de Tello, una crónica de mediados del siglo XVII, no se tiene, 1652 se calcula. La de Isidro Félix de Espinosa, la crónica de los colegios de propaganda FIDE, de 1747. Un poquito más tardía la crónica de la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán, de 1750 aproximadamente, y el texto más tardío, la crónica de Michoacán de Fray Pablo Beaumont, de 1778 aproximadamente. Son textos dedicados más hacia el occidente de México, el occidente de la Nueva España, aunque por las andanzas de los franciscanos que tenían que ver con colegios de propaganda, con la provincia de Michoacán, con la provincia de Jalisco, también hay referencias al noroeste, al noreste de la Nueva España, lugares distantes como Nuevo México, como Coahuila, también tienen que ver con las andanzas de estos franciscanos. Lo importante, o lo que yo proponía en la lectura de estas crónicas, es las ideas que acerca del espacio, de los territorios que van recorriendo los franciscanos, se pueden ver en estos textos. No entraría mucho en detalle a hablar de cosas que me imaginaría ya han discutido bastante, de que si estas crónicas son solamente fuentes de información o no lo son, o si tienen algún tipo de sesgo particular, la influencia que tienen los franciscanos a través de fuentes clásicas, bíblicas, patrísticas, en fin, esas partes las dejaría ya por sentado. Destacaría entonces la aproximación que propongo es ver estas ideas sobre escenarios, sobre espacios, como unas propuestas de creación de paisajes por parte de los franciscanos. Pero no son, ya también lo tendrán establecido ustedes, no son propuestas inocentes en estas creaciones de paisaje. Son propuestas con la intención de marcar referentes muy claros acerca del espacio, acerca de la gente que habita estos espacios, diferencias entre nosotros, cristianos, nosotros avanzando la obra evangélica, nosotros que avanzamos la obra de expansión del Imperio Español también, y los otros bárbaros, salvajes, paganos, que hay que evangelizar, etc. Pero también hay un nosotros y otros, que se refiere también a las propias personas a cargo de la evangelización y de la dominación en el territorio novohispano. Hay una celebración de los méritos de los franciscanos, de los territorios que están evangelizando los franciscanos con relación a otras formas de ocupación, a otros proyectos de iglesia y sociedad por parte del clero diocesano, por parte de otras órdenes religiosas, por parte de otras autoridades españolas. Entonces, serían estas ideas de crear territorios, definir espacios, mostrar las particularidades de los escenarios que van encontrando los franciscanos con todas esas intenciones. Lo de la influencia de los autores clásicos, bueno, no es un secreto, se ha establecido mucho en diferentes oportunidades, como estos autores citan, lo deben de, me imagino lo tienen ya claro, tenemos Ovidio,
en fin, Heródoto, Homero, varios autores de la antigüedad están presentes en la narrativa, no solamente de los franciscanos, todos los cronistas. La idea no sería solamente señalar que están allí. Me interesa a mí ver qué función cumplen estos autores. Y más allá de las referencias explícitas, ustedes ya conocen todas esas citas textuales que se hacen en todos los autores, como dijo Ovidio, como estableció Heródoto, en fin. Más allá de esas citas textuales, hay también una identificación de el uso de las formas o las nociones que hay en estos cronistas para tratar diferentes aspectos. Yo me centraría en autores como Estrabón, Plinio, Ptolomeo, que se pueden identificar en los textos que voy manejando o que mencionaba, no solamente por referencias directas, sino por las nociones que hay acerca de la ecumene, acerca de, por ejemplo, con Estrabón, acerca de las descripciones que se pueden hacer sobre el mundo conocido. Estrabón, geógrafo griego que escribe hacia el siglo II, que da una idea de cómo escribir acerca de las diferentes regiones del mundo conocido, con la intención de saber en general, citaba él, las características de la tierra que se conocen. La geografía de Estrabón, que se compila, se escribe hacia el siglo II, establecía un método de descripción partiendo de los niveles más generales del ordenamiento del mundo, es decir, contar con un ecumene, un mundo conocido, dividido en tres grandes partes, y todo ese mundo conocido a su vez subdividido en diferentes provincias, que a su vez tendrían villas, poblaciones más pequeñas y regiones ignotas de las que se podrían tener algunas noticias. Pero entonces, para tener noticias de quiénes habitan los lugares más apartados, habría que tener una noción de cómo encajan universos más amplios. Entonces establece la geografía de Estrabón ese principio, esa relación dialéctica entre las partes más pequeñas y el todo al que corresponden. Una descripción geográfica, entonces, que establece Estrabón, se escribe, se piensa en ese modelo de relación entre el todo y las partes, que, como veremos más adelante a lo largo de la presentación, es algo que está presente en los escritores que aquí comentaré. Plinio, también presenta la historia natural de Plinio. Bueno, normalmente se ha establecido en estos cronistas en particular, se dice, sí, conocen a Plinio, conocen la historia natural de Plinio, y hay muchas citas jocosas en estos autores. Citan a Plinio para documentar curiosidades, y encontraba algunos casos, sí, que recuerdan esas referencias. Por ejemplo, en una de las licencias, de las autorizaciones que hay para publicar la crónica del padre Espinosa sobre los colegios de propaganda fide, se establece ahí, bueno, como dice Plinio, las mujeres entre más fecundas son, más se van acabando y más feas, etc. Entonces, entre más avanza el tiempo, están más feas. Dice, y eso es curioso porque las provincias franciscanas en la Nueva España viven al contrario. Entre más fecundas son, más fragantes y más capaces son. Entre más pasa el tiempo, mejor están. Y todo eso a partir de alguna cita de Plinio. No solamente eso lo que destacaría. Plinio descubre describe el mundo natural que va encontrando, las naciones que habitan el orbe,
destacando las principales ciudades y sobre todo trabajando a partir de una yuxtaposición de provincias. La historia natural de Plinio habla de una continuidad en formas de ocupación del espacio, con gente, con animales, con espacios, insistiría en esa sucesión, en esa yuxtaposición de terrenos. Se puede llegar a los diferentes territorios a través de un continuo. A pesar de que haya zonas despobladas, no están desprovistas de formas de vida que se pueden conocer. Entonces la historia natural es esa descripción del mundo, pero un mundo que está ocupado por especies, animales, vegetales, un mundo efectivamente poblado. Luego hay problemas para hacerse llegar de noticias. Luego la historia natural de Plinio también reproduce muchos mitos y fantasías acerca de las zonas desconocidas, pero es perfectamente comprensible dentro de la lógica de la época, con ese esquema de división del mundo entre diferentes zonas, donde ya no se puede habitar, donde ya no es propicio el clima para el desarrollo de las grandes civilizaciones, y donde se asume que no es imposible la vida, pero es imposible que se desarrollen las formas más elevadas de civilización. Pero ahí están, se puede tener noticia de esas formas de vida. La geografía de Ptolomeo, también conocida para estos autores. Recordar la geografía de Ptolomeo, si bien compilada en el siglo II después de Cristo, traducida al latín en el siglo XV, y que circula profusamente en Europa ya en libro a finales del propio siglo XV, y que genera una revolución en la comprensión de las distancias, en el establecimiento de latitudes, longitudes. Trae para los europeos, recuerda, la práctica de establecer las definiciones precisas, insisto, en distancias, en ubicaciones de las diferentes zonas del mundo, y ofrece una visión, Ptolomeo, una visión del mundo que se puede reproducir en cartas y que habla de la unión de las tres grandes partes de la Europa, Asia y África, vinculadas todas, descritas, medidas, y que se pueden recorrer. Todas estas nociones, insistiría, van a aparecer en los cronistas que mencionaré adelante. Aspectos específicos en los que yo vería la influencia de estos autores clásicos. En primer lugar, creo, otorgan un modelo de observación para quien va a hablar acerca de un paisaje, de una provincia, de un lugar para ser conocido. Un modelo de observación interesado en incorporar noticias sobre distancias, ubicación de provincias, regiones, poblaciones, el temperamento de los lugares, los recursos, el carácter y el grado de desarrollo de los pobladores. Hay en estos autores de la antigüedad también un modelo de tratamiento de la información. Aunque nosotros, si leemos a estos autores, vemos seres fantásticos, casi mitológicos, que siguen apareciendo por ahí, dicen trabajar con un modelo específico donde van descartando cosas que pertenecen más a la fantasía, sobre las que ellos mismos establecen no se puede tener fundamentos. Aplican sus operaciones críticas, descartan cosas que la experiencia va mostrando que ya no son. Contrastan diferentes fuentes. Plinio, por ejemplo, para dar las distancias, dice, bueno, hay quienes establecen que esta provincia mide 2 millones de pasos, pero los soldados que han estado ahí más recientemente han encontrado que no, que solamente son 1.200.000 pasos. Hay ese ejercicio de corrección, de contraste de fuentes. Entonces se ve en ellos ese modelo de tratamiento de la información. Hablan de cosas que no se pueden, ellos mismos establecen, no se puede creer, no vamos a repetir patrañas que
un pasaje de Plinio en el libro quinto, por ejemplo. Por supuesto que no se extrañarían tanto de las tremendas patrañas griegas publicadas acerca de estos lugares de la Mauritania y del río Lixo, quienes pensaran que nuestros autores, y no hace mucho, han transmitido algunas cosas no menos prodigiosas. Es decir, hay ese ejercicio de crítica de parte de ellos. Estos autores brindan también un marco de referencia, un sistema de clasificación sobre las conductas asociadas a pueblos distintos, o sobre las plantas y los animales. Está aquí una clasificación de los salvajes, los bárbaros y los que se han incorporado ya a la civilización. En el caso de Plinio, a la civilización romana, o con Heródoto, a las culturas helénicas, y están los que no pertenecen a ello, y a quienes se les pueden asignar algunos atributos por el solo hecho de no pertenecer a estas culturas. Quienes son comedores de fieras, quienes viven como las fieras, quienes seguramente se alimentan de víboras, no los conocemos, pero como no tienen ciudades, no tienen residencias fijas, bueno, pues andan como los trajo la naturaleza, no hablan, gritan, se comunican por aullidos, insisto, comen víboras, se dejan crecer las uñas, y las uñas son sus armas, desgarran los animales y se comen los intestinos. Entonces todo eso es lo que hacen los otros. Hay entonces ese sistema de clasificación y esa asignación de conductas, aunque no hayamos experimentado, aunque no hayamos visto al otro, seguramente se comporta de esa manera. Plantas que no se conocen y que posiblemente deben ser o venenosas o tendrán alguna propiedad curativa que todavía no está establecida. Algunos lugares también que por estar ubicados más allá de las zonas, en las zonas tórridas, no podrán ser viables para la habitación. Ofrecen también estos autores modelos de explicación para movimientos humanos. Los pueblos tienen guerras, la caza motiva los grandes desplazamientos, la recolección, el nomadismo es una fuerte característica de estos grupos que no tienen ciudades, que no tienen villas, y hay también fenómenos naturales. Esto será muy, muy importante. El mar no siempre tiene el mismo nivel, no siempre lo ha tenido. Hay tierras que antes estaban inundadas, que han sido descubiertas, o al contrario, tierras descubiertas que ahora están inundadas. Todo eso marca diferencias a través de las épocas, y eso dará la razón por qué algunos pueblos se han comunicado ahora o por qué otros han estado distantes. Había ciudades que por guerras, por otros fenómenos, desaparecen o se consolidan. Vería en casos concretos cómo operan todos estos referentes que decía, estas influencias. Desafortunadamente perdimos el libro primero de la crónica de Tello, y bueno, Tello, como sabemos, el libro primero lo habría dedicado a las antigüedades de la provincia de Jalisco y también a la descripción de esta provincia y el reino de la Nueva Galicia. Sin embargo, aun cuando ese libro primero está perdido, en el resto de la obra va ofreciendo algunas referencias aisladas que hacen pensar que él se está moviendo dentro de este esquema de narración o de organización de los distintos elementos. Habla, por ejemplo, en el libro segundo de una frontera con los chichimecas, Tello, y establece el río Grande, actualmente el río Santiago, y más al norte de ese río, donde empieza ya la tierra de los cañones que marcan la transición entre Jalisco y Zacatecas, y a partir de ahí hacia el norte, dice: allá habitan los indios bárbaros llamados chichimecas, que es gente fiera y brutal, muy dada a la idolatría, que anda desnuda, sin tener asiento en parte ninguna. Duermen en la húmeda tierra sin tener con qué cubrirse. Andan siempre vagueando, al modo de los númidas.
los cuales, por cierto, están descritos en diferentes oportunidades en Plinio. Esos númidas que los griegos llamaron nómadas. Su ejercicio es la caza, su comida es todo cuanto hayan, raíces, venados, caballos, cuervos, hombres, culebras, víboras, sapos, zorrillos, y hasta las heces de las tripas de los venados que matan. No perdonan cosa viviente, las carnes comen crudas, y la uña del dedo pulgar les sirve de cuchillo para desollar los animales. Todo esto es una suma de, en realidad los chichimecas que describe aquí Tello son una suma de grupos humanos distintos, con diferencias lingüísticas, con diferencias culturales, y aquí los agrupa todos, todos Tello. Plinio hace una colección también de descripciones semejantes. Al hablar de Numidia dice Plinio, esta zona está habitada por los númidas, nómadas, porque cambian el lugar de pasto transportando en carros sus chozas, es decir, sus casas. Se están moviendo continuamente. En los márgenes de la Mauritania, en las poblaciones donde ya no alcanzan a conocer por experiencia práctica o a estar sujetas al imperio romano, hay muchos pueblos de los que no se tiene total conocimiento, pero que se asume que son bárbaros, que son salvajes. Están los atlantes, los egipanes, los blemias, los ganfasantes, sátiros e imantópodas. Están los trogloditas, y en todos ellos, bueno, algunos comen carne de serpiente, viven sin reglas fijas con mujeres, adoran espíritus infernales, no tienen costumbres humanas, son desconocedores de la guerra, y esos mismos grupos dice, llegan a ser antropófagos y comen de todo. Son agriófagos. Y en la versión original del texto son agriófagos, pánfagos y cinamolgos, que etimológicamente sería comedores de cualquier cosa que es salvaje, sea fruta o sea animal. Son pánfagos, es decir, que comen de todo lo que se les pueda atravesar, y son cinamolgos, relacionados con el perro, que ordeñarían el perro o que vivirían del perro, que es el chichimeca genérico que presentan los pueblos del centro de la Nueva España. En fin, todas estas culpas, características, rasgos, tendrían los que viven más allá de nosotros, y está en esa colección de virtudes o características que, insisto, empiezan a aparecer en estos textos. No son referencias directas a ellos, pero es un sistema de clasificación que se les ofrece a estos autores. Vería entonces que estas referencias o este tipo de escritos, insistiría y pasaría al segundo punto de la presentación. Está relacionado esto con el modelo de observación al que aludía hace unos momentos. Es un modelo de observación basado en la necesidad de ir a recorrer los lugares que se han de describir. Se tienen que recorrer o se tienen que allegar las noticias, los saberes que existan acerca de todos estos puntos. Estrabón recomendaba hacerse llegar noticias acerca de la situación y clima de cada lugar, saber cada una de las partes que componían un
un gran territorio, tener experiencias personales en el orbe conocido, o, como recomendaba Plinio también, buscar entre los testigos a aquellos que tuvieran autoridad o las noticias de mayor credibilidad o las noticias de mayor actualidad sobre los lugares conocidos. Esto, y aquí destacaría también con Tello, este modo de observación que recomienda, que reproduce Plinio, lo aprende Tello en la Universidad de Salamanca. Si hay un centro difusor de la pliniología, si se permite la expresión, es la Universidad de Salamanca, y ahí se forma el padre Tello. En algún momento a mí me ha llevado a pensar estos modelos narrativos, estos modelos de observación que están en estas fuentes y el resultado que ven los franciscanos. Es que estas descripciones de paisaje, o incluso las representaciones cartográficas que más adelante elaboran los franciscanos en los siglos XVII y XVIII, se construyen desde una perspectiva que trata de reconciliar el territorio observado con los ideales de trabajo manual, civilidad y formas de civilización que desde principios del siglo XVI establece la misión franciscana en la Nueva España. Es una combinación de tradiciones de saberes geográficos, astronómicos, con recursos retóricos de la crónica del siglo XVI, especialmente los relatos intercalados, porque todas estas observaciones se les van anexando luego descripciones sobre los hechos de los conquistadores, hechos de armas, algunas digresiones específicas, y dan como resultado, o al menos lo vería así, una lectura del espacio temerosa de Dios, inspirada en la idealización de los principios de civilidad griega y latina que están aplicados al espacio novohispano. Y creo estos ejemplos de marcar la diferencia entre aquellos que no están todavía incorporados a la civilidad y los que sí van quedando ya incorporados es notable. Los vecinos de estos bárbaros que están allende el Río Grande en el occidente de la Nueva España, esos vecinos, los que viven de este lado del Río Grande, son descritos en términos totalmente distintos. Los indios del reino de Jalisco, dice Tello, aunque en su gentilidad eran recios y belicosos, como los del otro lado del río, ya con la compañía de los españoles están muy mansos y tratables, y aunque entonces vestían como los mexicanos y los zapatos eran unas sandalias, hoy los más visten y calzan a lo español. Las indias se visten ya con vestidura entera y cerrada. En todo el reino de Galicia las indias son de muy buena disposición y cuerpos, y en general, no es presunción, dice Tello, más hermosas que todas las de la Nueva España. E incluso hace que la Malinche sea de la Nueva Galicia. Entonces se está marcando esta diferencia a través de estos recursos. Los indios de la Nueva Galicia no solamente pacificados, ya evangelizados también. Lo que hay entonces en todas estas obras es una comprensión del mundo como un teatro, y es en donde encajarían estas descripciones geográficas. Lo que tienen ante sí los cronistas franciscanos, y muchos usan el término teatro para titular sus crónicas, Betancourt es un ejemplo de ello, para hablar de un escenario donde se están desarrollando sucesos que son dignos de memoria, que son dignos de conocer. Entonces hay que distinguir
las oportunidades que hay dentro de este gran escenario para la obra de salvación, y para marcar los tiempos de incorporación de los otros grupos a este proceso de evangelización. Un teatro, entonces, todos estos escenarios que se deben de llenar de los atributos de la tierra, de la gente y del proyecto propio de salvación. Betancourt en algún momento lo señala específicamente. Se piensa en estos escenarios, en estos lugares de la Nueva España, como teatros donde se representan cosas memorables. Se escribe acerca de ellos para que se guste de la curiosidad, y dice textualmente, para que se abrace la enseñanza. Esa misma idea de describir el espacio para conocer lo que es digno de memoria y enseñar a los demás a través de la lectura de lo que está pasando en estos lugares, la tiene también Isidro Félix de Espinosa, y la retoma luego Pablo Beaumont. Entonces, una calca de la crónica de Espinosa, aumentadas algunas cosas, pero está esta misma idea en la presentación de la crónica de Isidro Félix de Espinosa. Escribo aquí para mostrarles a todos lo que hay en este escenario, y para que los demás puedan aprender de lo que ha sucedido en este escenario. Yo soy historiador de formación y me interesa mucho, siempre me ha llamado mucho la atención el cómo de repente en una generación anterior se nos había olvidado a los historiadores el uso de la crítica de fuentes, cosa curiosa, ¿no? Hasta que luego algunos antropólogos de finales del siglo XX hablaban de la deconstrucción de los textos y todo esto, que no es más que la crítica de fuentes que la exégesis bíblica había enseñado hace cientos de años, y que en la fundación del oficio en México se nos había enseñado a los historiadores, y que está presente en todos estos textos. Habían hablado de esa crítica de fuentes los autores griegos y latinos, y los cronistas, en realidad, con todos los cargos que les hagan algunos en sus introducciones, donde dicen que son muy crédulos y que puras mentiras cuentan, ellos trataban de llevar esto a la práctica. Betancourt dice cómo está trabajando en su obra. Las noticias con las que él genera sus descripciones del territorio y de la gente, dice Betancourt, en el teatro mexicano, son hechas con 2 y 3 testigos y de relaciones de religiosos fidedignos, refiriendo lo que de ellos he sabido, sin fabricar más que aquello que se me ha dado información auténtica y noticia clara de religiosos temerosos de Dios y ajustados a la verdad, porque he llevado por norte el consejo de Casiodoro, que más se ha de ajustar el historiador a trasladar que a fabricar. Isidro Félix de Espinosa vuelve sobre este mismo tema. No hay duda que los discursos de un historiador basta que tengan probabilidad, pero los hechos han de ser indefectibles, y ningún escritor debe seguir instrumento que primero, con grande averiguación, no califique de cierto. Los que por elegir asuntos de cosas pasadas dicen lo que no vieron, son obligados a instruirse con tal firmeza que, ceñidos siempre a la verdad, no priven a la historia de su principal oficio de enseñarla. Si hay testigos de vista, bastan sus deposiciones, pero entrando en su defecto los instrumentos deben ser tan verídicos como los testigos y tan autorizados que no haya en ellos que reparar la fe pública. Beaumont, a finales del siglo XVIII, va un paso más adelante, y estas informaciones de vista y esto que le ofrecen testigos que han recorrido estos lugares y esto que le dicen los documentos antiguos es contrastado con los avances científicos, con las mediciones de instrumentos de la época, con la cartografía más actualizada, con las expediciones, con las empresas de reconocimiento de viajes por el norte de América. Trata entonces de llevar otros elementos de otras ciencias a esa crítica.
están funcionando estas construcciones de espacios ya en las crónicas que aquí vemos? Yo pensaría que tanto Tello como el padre Espinosa, mediados del XVII a mediados del siglo XVIII, siguen escribiendo todavía en la tradición de esta yuxtaposición de provincias, hablar del espacio o pensar el espacio como una sucesión de pequeños conjuntos que están articulados en un universo más grande. Con Tello, por ejemplo, hay un constante ir y venir entre provincias y reinos. Es claro que Fray Antonio Tello habla de la provincia franciscana de Santiago de Jalisco, pero a lo largo del texto también va hablando de muchas provincias como lugares poblados por diferentes grupos humanos. Él ve el occidente de la Nueva España como una sucesión de antiguas poblaciones. Él piensa en el occidente novohispano como un lugar de habitación de muchísimos pueblos que tuvieron ahí su lugar de residencia y que desaparecen para mediados del siglo XVI. Pero había una definición del espacio, un espacio ocupado por antiguos pobladores que desaparecen, que se han vuelto a poblar y que se están unificando en nuevas provincias. Piensa entonces, en términos generales, en la provincia de Jalisco, la provincia franciscana de Jalisco, y a la usanza de los antiguos escritores griegos y latinos. La provincia de Jalisco tiene una longitud de 120 leguas, poco más o menos, desde Poncitlán hasta el convento de Quiriquinta. De latitud quedó con 64 a 70 leguas, luego de su partición con la provincia de Michoacán, que hay desde el Teúl a Colima y por otras partes más o menos. De la parte del oriente tiene esta provincia por término la provincia de Michoacán. Por la parte del poniente, las provincias de Culiacán y Sinaloa. Tello va mezclando aquí provincias religiosas con provincias en términos de conjuntos humanos, conjuntos de pueblos, y así opone la provincia de Michoacán, que le queda con la que colinda al oriente, y las provincias de Culiacán y Sinaloa, que están hacia el norte. La provincia que conquista Nuño de Guzmán la quiso llamar Galicia, después de Galicia en España. Es una provincia muy abundante de mantenimientos y con una tierra muy fértil, con muchas labores de trigos, con muchas estancias de ganado, apta para la cría de mulas y caballos, donde se dan muy bien las naranjas, limas y limones, con uvas, con muchas minas de plata, etc. Los españoles se crían en ese reino, son muy francos, son de muy claro y agudo ingenio. Las españolas hermosas, bien dispuestas, entendidas, amorosas, curiosas, limpias y lindas labranderas. Todo eso en este conjunto que es la provincia de la Galicia, que luego está también habitada por infinidad de pueblos. La provincia de la Nueva Galicia, que es heredera de las migraciones de estos peregrinos que, descendiendo de Aztatlán hacia el centro de la Nueva España, se avecindaron en estas provincias, olvidando la lengua mexicana, se acomodaron a los naturales de ella y se quedan a vivir en multitud de valles y lugares en estas regiones. Luego, la descripción que hace Tello, muy prolija, es al modo de Plinio, acompañando a los diferentes conquistadores provincia por provincia y llamando provincias a el territorio donde un cacique local podía tener a los de su lengua, a su gente. Pero hay esta misma sucesión, se va encontrando con todas estas comunicaciones.
La suma de esas pequeñas provincias es el conjunto de una provincia más grande, que no dudo también en ir intercambiando como provincia o como reino. Lo mismo hace, por ejemplo, Fray Isidro Félix de Espinosa en la crónica de los colegios de propaganda fide. Describe las misiones de Texas, y en Texas lo mismo, es un conjunto articulado a universos más amplios. La provincia de los Asinais, vulgo Texas, se halla en distancia de más de 500 leguas de la ciudad imperial de México, por línea recta respecto de dicha ciudad. Cae al rumbo del nordeste, se halla en altura de polo, el sitio de las primeras misiones en 33 grados y medio y algunos minutos. Contiene muchas parcialidades esta nación Asinai, nombra muchísimos, describe varios pueblos. Se extiende por los 4 rumbos principales en distancia de más de 100 leguas por cada viento, hasta las orillas del río Missouri, que desemboca en el de la Palisada, sería el río Mississippi. Es toda esta gente placentera, alegre, de buenas facciones por lo común y muy amigable con los españoles. Tiene política para hacer sus siembras de maíz, frijoles, calabazas y sandías. Tierra poblada de diferentes arboledas como son robles, pinos, álamos, encinos, nogales. El temperamento es muy parecido al de España, pues comienza a llover desde septiembre y duran las aguas hasta abril. Tiene toda la tierra ríos, arroyos perennes abundantes, muchos ojos de agua. En fin, es una sucesión nuevamente de pueblos que se pueden recorrer. En cambio hay otros espacios que no tienen los atributos, que no tienen los méritos de estos conjuntos bien articulados. Es el espacio de los otros, es el espacio de los gentiles, el espacio de los bárbaros. Hablando el mismo padre Espinosa de los recorridos por Guatemala, habla o caracteriza las áreas de Talamanca como una tierra que está poblada por los más fieros brutos, quienes se esconden entre las breñas, luego que el sol alegra la tierra con sus rayos. Y estas fieras racionales entonces salen de sus grutas cuando las luces del sol de las verdades evangélicas le da en los ojos. Estos fieros brutos que viven entre las breñas y que se esconden luego entre cuevas, esa es la manera en que se ha descrito en las fuentes clásicas a los trogloditas, por ejemplo, que son los que viven entre cuevas, que no tienen civilidad, que no tienen más atributos. Ese tipo de descripciones de los que viven allá al otro lado del río, o esos que viven allá en Guatemala, está muy fijo en la mente. No sé si ubiquen un mapa de 1560, la pintura del obispado de la Nueva Galicia, o el mapa de la Nueva Galicia por muchos nombres, un plano diseñado en 1560 para establecer límites del obispado de Guadalajara. El autor de ese plano establece esta misma línea que marcó Tello, después el río Cerro Grande, y mientras es prolijo el mapa en la descripción de cuáles son los pueblos que hay fundados, cómo se llaman, dónde están las ubicaciones de diferentes lugares, después de ese río únicamente pone figuras, siluetas negras de gente matando a otros, descuartizando o comiéndose unos a otros. Y empieza a poner los nombres de algunos pueblos, los tepehuanes, algunos zacatecas, y ellos son esos. Allá esas tierras, más allá de ese río, no sabemos dónde estén sus rancherías o algo, pero sabemos que allá están ellos, ¿sí? Y ellos son antropófagos, son comedores de hombres y tienen estos mismos rasgos. Forman parte entonces de esa cultura extendida de la discusión de los espacios del otro, allá donde está pendiente por trabajar.
Con Fray Pablo Beaumont, esta misma idea de nosotros, los otros, el espacio propio para la evangelización y con todo el potencial que tiene para prosperar, el espacio de la predicación es un espacio de reproducción de las virtudes de la civilidad, y el espacio no sometido todavía, que rechaza el trabajo de los religiosos, se queda con estos atributos. Hacia fines del siglo XVIII hay un cambio en esta desazón que marca la escritura del siglo XVII. Beaumont, escribiendo la década de 1770, 1780, recoge los avances científicos que hay en las exploraciones, sobre todo hacia el norte de América. Ya está alerta al avance de los rusos, está alerta acerca de las navegaciones costeras por el Pacífico. Ya hay noticias de cómo han avanzado otros exploradores en Norteamérica. Se han mapeado ya distintas penínsulas, distintos lagos. Hay un conocimiento científico de todas estas zonas mucho más avanzado. Y todo esto le hace replantear a Beaumont dos asuntos básicamente. Uno, las ideas que se tenían acerca del origen del poblamiento americano, y que todavía Tello y Spinoza dicen no se sabe mucho sobre cómo se pobló todos estos lugares, de dónde vienen los indios de Michoacán, de dónde vienen los indios que habitaron en Jalisco. Dejan abierta la posibilidad a que sean hijos, algunos dicen que de Cam, algunos dicen que de Josafat, son descendientes de Noé, es cierto. ¿Cuándo llegaron? ¿Por dónde llegan? Es un misterio y solamente hay hipótesis. Beaumont entra ya con mayores argumentos a esta polémica y establece, por todas las evidencias científicas que hay, que lo más probable es que se haya pasado por el estrecho de Bering. Y se apoya nuevamente en las observaciones de la antigüedad. Bueno, Plinio establecía que hay superficies sumergidas que luego quedan descubiertas, y a la inversa. Eso mismo puede haber pasado en ese tránsito por las islas que ahora se están descubriendo, y eso habría posibilitado el paso por esas tribus. Entonces, en realidad, no descendemos de los africanos, descendemos de los asiáticos. Y a la descendencia de Noé en Asia se le había prometido que ellos eran los que se iban a expandir y que Dios les tenía marcada una posible expansión. Si es posible, entonces entra dentro de la historia evangélica y se establece con todos estos descubrimientos. Beaumont se aboca también a la preparación de una cartografía específica para apoyar estos argumentos. Se apoya en mapas reproducidos en Francia a partir de observaciones de la Nueva España. No reproduce directamente los mapas o la cartografía de Quino, pero Beaumont conoce las exploraciones de Juan Bautista de Anza, de Nuevo México a California, conoce las descripciones geográficas de Fray Pedro de Font, de Fray Francisco Garcés, sobre estas zonas en la década de 1770, y todo esto lo incorpora en una historia que ya marca una argumentación científica sobre la posibilidad de continuar todo el espacio del norte de la Nueva España, ya no en términos de gentilidad, en términos de barbarismo. Entra ahora a la incorporación de todo este continuo de espacios, pero en una nueva narrativa que ya no se moverá dentro de los otros bárbaros, gentiles, etc., sino nuestra tierra, nuestra peregrinación, un continuo de tierras y de historias con nuevos argumentos científicos. Marca entonces esa idea de espacio Beaumont, y que además, en una segunda vertiente, recoge también una innovación dentro de los criterios de espacialización o de definición de espacios en la crónica novohispana.
Si antes los modelos griegos y latinos, como reproducen todavía Tello y Spinoza, hablaban de esta inserción de pequeñas unidades dentro de universos más amplios, con Beaumont se añade ahora la necesidad de demarcar los confines de todos estos lugares. Desde los griegos y los latinos se había establecido como únicos criterios necesarios el decir que una provincia era próxima a la otra y que compartía linderos y que estaban cerca y que estaban por un rumbo y que a ciertas tantas leguas se alcanzaban, pero no hay límites precisos, no hay jurisdicciones, no hay fronteras visibles o reconocibles para quienes están en estos lugares. Simplemente se marcaba, ahí donde termina un grupo humano, empieza el otro, y seamos felices con eso. Beaumont entra dentro de una lógica que tiene que establecer fronteras y delimitar específicamente los espacios. Entonces ahora estamos ya no solamente a describir, sino a demarcar, delimitar, que serán parte de las obligaciones de un cronista o de una persona que describe espacios. Es un ejercicio que en España inaugura un agustino, Fray Enrique Flores, autor de la España Sagrada, una colección de documentos, más de 27 libros creo, donde se habla de las antigüedades de los territorios de España, y es una colección de noticias impresionantes, pero que además establece jurisdicción por jurisdicción dentro de la península. Esta forma de geografía es incorporada por Beaumont y establece así también su crónica de Michoacán a partir de un reino de Michoacán al que le pone fronteras y que va acompañado ya de cartografía, la cartografía correspondiente. Luego entraremos al asunto de la certeza, la precisión que tiene ese mapa. Para mí no es injusticia para Beaumont juzgar la precisión del mapa, si está bien dibujado, si está bien trazado, etc. Es la innovación que tiene él al atreverse a delimitar espacios y entonces tener ya una imagen gráfica de un territorio con linderos ya contenidos, y es un nuevo tránsito que tiene no solamente la geografía, sino la crónica o la escritura religiosa de esta época. En el norte de la Nueva España lo están haciendo también Fray Pedro de Font, Fray Francisco Garcés elabora los elementos para una cartografía que en su momento hará Fray Pedro de Font, también en el último tercio del siglo XVIII. Sería entonces, creo yo, lo que quería compartir, este tránsito de estas formas de escritura, preocupadas por el proyecto propio, por los otros y por esta transición en las formas del conocimiento que se ven tanto en el texto como en los mapas.